Gracias al panel. Tenemos poquito tiempo, así que vamos a arrancar de una. Quiero aprovechar la experiencia que tienen todos para ir un poquito profundo en este tema de Open Finance, vinculado a la provisión de crédito, que creo que es uno de los objetivos que tenemos todos como industria, ¿no? Y ahí pienso en segmentar al crédito digital, al proceso de gestión de un crédito digital, donde arrancamos con encontrar al cliente, onboardearlo, escorearlo, darle el crédito, aprobarlo, desembolsarlo, darle la gestión de ese crédito y eventualmente hacer el cobro de ese crédito. Pregunta general. En todas esas fases, ¿a dónde ven más potencial para Open Finance? ¿O dónde ven más problemas para resolver o más dolores para evitar gracias a esta herramienta? ¿Voy yo? ¿Me Sí. miraron todos? Bueno, primero, gracias Edu y a la Cámara FinTech por la invitación. Un placer estar acá. Creo que el Open Finance hoy nos viene a resolver como dos problemas. Lo mencionaban un poco en el panel anterior, ¿no? Creo que Argentina viene recorriendo un camino en el acceso al crédito que todavía falta que dé ese salto de expansión. Entonces, de la mano del Open Finance venimos a aportar un poco de esto, la expansión en el acceso al crédito, pero sobre todo es inevitable hablar de lo que nos cruza en la coyuntura, ¿no? Que también lo mencionaron hacia el final del panel. Creo que es súper importante lo que nos viene a traer en cuanto a la precisión a la hora de elegir inteligentemente cómo alocamos el crédito y conocer verdaderamente la posibilidad de repago de nuestros clientes. Y en este ciclo de vida que mencionabas, creo que viene también a achicar mucho el gap a la hora de poder dar el acceso al primer crédito, porque dejamos de, cuando se onboardea un cliente, tener fotos de su historia crediticia para empezar a que nos compartan más como esa película, ¿no? Y poder continuar una historia financiera, sobre todo para los que no tienen datos formales. Así que creo que principalmente viene a traer eso, ¿no? Precisión, expansión y achicar el gap en el tiempo en el que tardamos en darle crédito a los usuarios porque necesitamos conocerlos. Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Naranja por recibirnos. Y bueno, en línea con lo que dice Sofi, a ver, en MP hace rato nos dimos cuenta que el universo de datos que se obtienen del ecosistema digital nos permiten hacer un perfil mucho más rico del usuario. Básicamente, y como también mencionaba Sofi, antes el sistema tradicional nos daba una foto y ahora tenemos información dinámica. Eso nos permite conocer mejor, por ejemplo, un ciclo económico, el flujo del negocio de una compañía o incluso el estado global de un cliente que pretende un crédito, y así podemos ser mucho más precisos y hacer un assessment de riesgo real time para justamente dar un crédito responsable, teniendo en cuenta la capacidad de repago. ¿Eso qué genera? Genera, me parece, en el largo plazo, una mayor inclusión. El principal beneficiario del Open Finance, a nuestra forma de ver, es el usuario. ¿Por qué? Porque vamos a poder incluir en el sistema a mucha gente que históricamente y tradicionalmente no accedía a productos financieros. Esa gente no podía construir un perfil crediticio y a partir del uso de herramientas digitales lo puede hacer y así acceder a créditos, productos y financiamiento. Dicho eso, me parece que la principal pregunta es ¿qué vamos a hacer con los datos a partir del Open Finance? Open Finance, si hacemos una revisión rápida, todos vamos a decir que es el acceso a datos que otros tienen. Pero me parece que eso es una parte del desafío que tenemos. En realidad es acceder a la información y después procesarla bien. Y ahí es donde interviene la tecnología. Empresas de tecnología, que son también empresas de financiamiento, venimos haciendo desarrollos hace mucho, utilizando inteligencia artificial o machine learning, como le decían antes, para procesar esos datos. Entonces, ese es el desafío que me parece que este proyecto que muy sabiamente y oportunamente el Central ha encarado, le tira al sector privado. Empezar a invertir en tecnología, a desarrollar para que
esa data que se va a abrir a partir de esta alineación que estamos logrando sea bien procesada y finalmente repercuta en un beneficio para los usuarios. En el primer caso, como primer caso de uso en tema créditos, pero creo que hay muchos más casos de uso que vamos a ir distinguiendo a medida que avancemos. Jonathan, ahí me interesa que por ahí vos nos cuentes desde una óptica de un banco, porque bueno, Meli es una empresa de tecnología con base tecnológica. Desde el Banco Nación, una institución tradicional, ¿dónde ven que puede encontrar soluciones en Open Finance? Buenas noches, un gusto estar acá. Gracias por la invitación. Creo que nos abre a nosotros, hablo por las entidades bancarias tradicionales, la oportunidad de entrar a encontrar datos sobre un segmento de la economía que generalmente no tenemos acceso, tenemos poca información, que es el mercado informal. A través de poder adquirir información de billeteras o distintas fuentes de datos que hoy en día los bancos generalmente no acceden, nos va a dar la posibilidad de acceder a mercados que hoy en día no tenemos, que no tenemos suficiente información como para hacer un scoring suficientemente bueno y darle un crédito ajustado. De lo que vos mencionabas al inicio de todos los sectores o puntos del proceso de emisión de un crédito donde Open Finance nos va a ayudar, creo que es en todos. Y bueno, ahora está también la iniciativa del Banco Central, especialmente en lo que es el pago, donde creo que va a abrir la competencia, va a beneficiar siempre al usuario final, eso es el usuario en el centro, como lo decían también en la charla previa. Y el Banco Nación en particular está interesado en meterse, queremos competir. Excelente. Mati. A mí primero lo que me gusta es que lo que tenga yo para decir tiene la misma relevancia de Mercado Pago, Banco Nación y Naranja X. O sea, ¿estamos bien o no? Muy bien. Arrancamos bien el año. Creo que, a ver, siempre me gusta arrancar con mirar el bosque y es charlar un poco de la importancia del crédito, ¿no? Creo que cualquier economía moderna, su sistema financiero es el motor, es lo que impulsa. Y el crédito suele ser el termómetro de la robustez de ese sistema financiero. Entonces, para todos es objetivo que el crédito sea bueno y que haya mucho crédito en Argentina para poder financiar capital de trabajo, para poder financiar consumo, para poder financiar créditos hipotecarios. El hecho de que quizás los principales jugadores están abocados en consumo no está tan bueno. Y eso hay que cambiarlo. Open Finance, ¿qué puedo hacer? Bueno, si lo ves bien, es un tema de P por Q. Yo creo que en Q no estamos tan mal. Hoy hay más o menos 35 millones de créditos colocados a más o menos 20 millones de personas. Digamos, hay crédito, hay gente que saca crédito, no estamos tan mal ahí. Estamos muy mal en P. Tenemos créditos muy cortos, tenemos créditos de muy poco monto, y me parece que ahí está la diferencia fuerte. Creo que Open Finance nos puede ayudar en Q, como estábamos comentando. Tiene mucho para dar para aquellos que no están en el sistema formal, los inactivos. ¿Viste? Hay gente que vas al sistema de información formal, Gnosis, y aparece no empleado, digamos, ¿no? Pero bueno, tiene una economía, hay mucha economía en negro, y creo que ahí, digamos, tenemos lugar para ganar con Open Finance. No estoy tan seguro en lo que para mí es lo más importante, que es en P. No sé si Open Finance nos puede dar la información para que el crédito promedio pase de ser de 18 meses a 5 años. Eso me queda duda, digamos. Te repregunto sobre eso. Si tuvieras, con experiencia en el mercado de crédito, si tuvieras información accesible, te dicen, este es el set de información que a vos te permite mejorar el scoring para pegarle a P, para mejorar P. ¿Qué data sería la que encontrás más relevante para bajar eso, para poder targetear mejor? ¿La tenés? Sí.
Hace mucho tiempo que estamos en el mercado de crédito. No Por eso te lo encontré pregunto. mucha data relevante. Vos a mí, a ver, el 90% del partido es nivel socioeconómico, cuánto gana y si tiene deudas en el mercado. Y lo más importante de todo es si lo conoces al cliente y tiene deuda con vos mismo. Con esas 4 variables tenés el 95% del partido. Me interesa saber si vino desde un iPhone o de Android. Sí, pero no sé si es tan relevante. Me interesa saber si es de capital o del interior. Sí, pero bueno, quizás en el sur hay sueldos más altos y en el norte más bajos, pero en general, digamos, por ahora yo en mi experiencia no veo mucha data, digamos. Ahora, bueno, es verdad que todavía hay mucha data que está escondida y quizás me decís, che, si yo te doy, no sé, que una persona que no tenés el sueldo, pero paga bien el colegio, paga bien el club, paga bien, no sé... El conductual, digamos. DirecTV, Es claro. un Quizás cliente decís, cumplidor. bueno, eso puede llegar a ser... pero lo veo más inclusivo, digamos, más de Q que de P, digamos. Pero bueno, es un camino que está bueno empezar a circular. Obviamente es positivo. Voy con vos, Jonathan. Una de las, yendo a este tema de los datos, que me parece que es el core, una de las cosas que se discute siempre cuando se habla en el mundo de Open Finance es los bancos tienen que abrir la información porque son los que más información tienen. ¿Tienen tanta información para trabajar? Porque información tienen, pero ¿la tienen ordenada, estructurada, calificada como para poder trabajar, aplicarle todos estos mecanismos que estábamos hablando, inteligencia artificial? ¿Existe eso o es un proceso a construir? Es un proceso a construir, como apuntás, los bancos y también todas las billeteras y todas las que trabajan con consumidores finales tienen un volumen de datos gigante. El tema central, mirando para adentro, es las organizaciones que tienen muchas décadas de sistemas, de construcción de distintos paradigmas y arquitecturas, lo que tienen por dentro son sistemas heterogéneos. Hay dificultades internas para explotar la información y por lo tanto también al momento que tengamos que exportarla vamos a tener dificultades y va a haber que hacer un trabajo interno de poder refinar, ordenar y estandarizar o hacer una taxonomía de la información que sirva para explotarla. Eso es un trabajo interno que tenemos que hacer en entidades, también con la reciprocidad después poder explotarlo el resto, ¿no?, de las billeteras. Lo que pasa es que mucha información no necesariamente es buena información. Exacto. Ese es el trabajo que tenemos que hacer todos. Y ahí, Sofi, para extendiendo la pregunta, me parece que es interesante esto para desmitificar un poco de que existe un montón de información y que necesitamos toda esa información para escorear. ¿Ustedes lo ves parecido a lo que dijo Mati? ¿Entendés algo parecido o tenés otra opinión? A ver, sí, comparto las líneas de lo que dijo Mati, sobre todo en el beneficio que trae para el Q, desde Naranja X, desde el inicio, ¿no? Nuestro propósito es dar acceso a millones de personas y darles su primer acceso a una vida financiera, así que nos importa el Q. La estrategia de crédito de Naranja está basada sobre la data complementaria y hoy nuestras decisiones de riesgo se explican más por la data comportamental que necesariamente por la tradicional. Ya ustedes sí le dan más importancia, ya Le damos mucha es una variable importancia. importante la conductual. Sí, la comportamental, ¿no? Comportamental. Que incluye no solo estos datos de la biometría del dispositivo, la ubicación, sino sobre todo el comportamiento en nuestro ecosistema. Como decía igualmente Mati, y coincido ahí. No me contradigas, adelante. No, todo. por eso digo. Como decías, justamente qué consume en la tarjeta, cuánto consume, cuándo paga, por qué canal paga. Son todos datos que procesados. A ver, en realidad, además esa bolsa de datos sola no te dice nada, ¿no? La importancia de construir los features inteligentes que efectivamente nos predigan el comportamiento del pago en base a esos datos. Entonces, los datos por sí mismos obviamente no tienen nada. ¿Podemos profundizar ahí? Porque Sí. entiendo por dónde vas, pero para estar todo en la misma No, y línea. ahí conecto, sí, En esto que decía, no es solo el dato, no es solo la calidad, es construyo los features. exacto.
¿Qué, por ejemplo? Los modelos, obviamente. Bien. No voy a volver a repetir el concepto de que históricamente todos venimos usando Machine Learning, ¿no? Para los modelos de scoring, pero creo que ahí la AI quizás sí nos viene a aportar esto de ser como una capa de intérprete mucho más real time, ¿no? Y que nos permita efectivamente personalizar mejor esa oferta que en combinación con el Open Finance puede ser una buena ecuación exponencial para esto del acceso al crédito, ¿no? Pero sí, creo que el dato que no se convierte en información no sirve para nada y esa información que no se convierte en la capacidad efectivamente predictiva de poder entender el comportamiento de pago del usuario tampoco nos sirve a la hora de dar crédito. Así que ahí está el principal hack que encontramos, ¿no? Como para poder combinar Open Finance, AI y acceso al crédito en Argentina. Mati, Filippo, ustedes, voy en esta misma línea, ¿no? Ustedes son una empresa orientada a los datos, tienen todo un ecosistema de datos propios, como mencionaron acá, que tiene importancia. Ustedes calculo que también le deben dar una cierta importancia. Además, operan en múltiples mercados y en mercados como Brasil, donde ya existe Open Finance. ¿Tienen mapeado cómo cambia esta calificación, este scoring crediticio fino que te permite determinar la calidad del cliente cuando no solo tenés el dato de si pagó o no pagó, si está en mora o no está en mora, cuando le sumás toda esta data agregada? ¿Tienen mapeado cuánto más eficientes son en el otorgamiento de los créditos? Sí, a ver, efectivamente tenemos la suerte de operar en distintos países de la región donde ya Open Finance tiene otro nivel de avance, no necesariamente con modelos que tenemos que replicar en Argentina, pero sí que ya nos dan alguna muestra de cómo puede funcionar Open Finance a nivel inclusión y a nivel mejora de la calidad crediticia. Y sí, a ver, el delta es chico en el crecimiento del crédito, pero tiene que ver con esto, con que los privados que acceden a la información no están todos nivelados a la hora de poder procesar esa información. Por eso, cuando arranqué la charla, yo dije, para mí Open Finance va a escalar en la medida que estemos todos de acuerdo y seguros de que podemos procesar y utilizar bien esa información. Nosotros en MP usamos casi 30.000 variables para escorear a una determinada persona. Eso nos da un nivel de precisión que sí nos va a permitir en el largo plazo, para mí, a mi opinión, no es para contradecir a Mati, mejorar P. Yo creo que el derrame final de Open Finance es mejorar toda la calidad del universo de créditos en Argentina. Dicho eso, yo creo que el desafío que tiene Argentina es que esto arranque. Para que arranque tiene que dar pequeños pasos. Esos pequeños pasos se tienen que dar, a nuestro criterio, en la línea en que el central lo está haciendo, que es, che, hagamos un caso de uso, movámonos por módulos. De nada sirve hacer Open Finance si justamente no termina repercutiendo en una mayor inclusión financiera. En un país donde tenemos una informalidad en torno al 43%, ese es el principal dolor que tenemos que atender. Entonces, si en realidad Open Finance implica terminar todos pescando en una misma pecera, me parece que no logramos ese objetivo. Y ahí el central tomó una primera decisión importante que fue, bueno, a ver, ¿dónde estamos todos alineados? Y bueno, veamos las bases públicas donde hay información que al privado y al proveedor de créditos le puede ser muy útil para justamente seguir incluyendo gente en el sistema. Y ahí con esta iniciativa de centralizar el front-end de todos esos organismos públicos en mi Argentina para el consentimiento, que es el otro punto fundamental dentro de esta temática, porque sin el consentimiento informado y completo no hay Open Finance que escale. Creemos que en el mediano y a corto plazo vamos a empezar a ver los primeros buenos resultados y con eso vamos a terminar escalando en un modelo que todavía está por desarrollarse. La segunda fase no necesariamente tiene que estar condicionada por esta primera fase. Habrá discusiones nuevas para dar cuando tengamos que abrir bases de empresas privadas, ver cómo justamente podemos darle utilidad a eso y no sencillamente generar un tráfico que no le sirva ni al consumidor del dato ni al proveedor del dato. Pero creo que estamos en línea. Como objetivo y conclusión, me parece que
el primer paso se dio y en todo proceso es el más importante. Creemos que hay una alineación entre el sector público en cabeza del central y el sector privado en esas mesas que estamos construyendo en el central. Y me parece que hay que ponerle una ficha. Creo que es un esfuerzo de todos. Creo que el efecto final vale la pena. Y ser pacientes porque a la larga el crédito en Argentina está en los pisos históricos y tenemos mucho margen para crecer todos. Insisto, creo que lo dijeron antes. La idea no es seguir repartiendo lo mismo entre los mismos, sino hacer crecer la torta. Y creo que por acá es. Tomo algo que dijiste que fue, los datos tenés que tener la capacidad de procesarlos, los vas a utilizar internamente, y no todas las empresas están igualmente capacitadas para procesar esa data. Y la verdad que es un punto de preocupación, si se quiere, porque tenés toda la data y la van a aprovechar 2 o 3 empresas con capacidad. Quizás no se logra este despliegue de crédito que se está buscando. ¿Ven alguna posibilidad como industria? Y acá digo industria. ¿Por qué no se va a aprovechar? Digo, si tenés la data y no la podés utilizar porque no tenés los técnicos, no tenés la capacidad de No, pero ahora con AI, para mí... Bien, ahí va la pregunta. Para mí, con lo que me quedé, más que... yo creo que va a haber capacidad, cada vez hay más avances de inteligencia artificial, se va a poder. Para mí el tema, la fricción, que no sé, les pregunto, quizás ustedes saben un poco más, el tema del consentimiento, ¿no puede llegar a ser un problema para la adopción, digamos? Porque ahí si pones mucha traba, es como que, bueno, me voy nos podemos poner todos de acuerdo, atrás, pero el usuario no va... Un paso atrás del consentimiento. Necesitas tener una identidad digital de la persona que te va a dar el consentimiento primero. ¿Hay algo ahí para hacer como industria o es cada uno juega su juego y genera el onboarding de su cliente? Ahí Jonathan. tenemos que buscar el estándar técnico entre todos, pero tenemos antecedentes, digo, como industria. Cuando estuvo el consentimiento explícito para el ingreso de dinero, hubo un primer acercamiento a este tema entre todos los actores que ya lo tenemos implementado y que creo que nos va a servir como base para esta definición también. Ese esquema técnico que tengamos es el que nos va a abrir a que tengamos una identidad cross o la forma de identificarnos y manejar los permisos. Después habrá que ver cómo se ¿Crees explota y que en se qué puede orden. crear un mecanismo de identidad digital donde yo me onboardee en naranja y pido un crédito con mi onboarding en naranja en el Banco Nación? Si el consentimiento se pone uno de los atributos que pueda dar la identidad al otro mediante este mecanismo, sería viable. Bien. Y ahora vuelvo con lo que mencionabas, Mati. ¿Vos crees que cada empresa tiene que hacer el esfuerzo? Porque ahí un poco de la pregunta. ¿Cada empresa tendría que hacer su propio esfuerzo de desarrollo de sus mecanismos de inteligencia artificial para analizar? ¿O quizás de nuevo hay algo para hacer como industria a nivel general para potenciar? Y después cada uno busca el nicho. No, a ver, generalmente eso para mí, ¿no? Va a ser un tema de que va a ser la adopción y la potencia que necesite cada empresa para su negocio. Creo que ahí hay que esperar y todos estamos entendiendo de que inteligencia artificial viene a cambiar la dificultad de eso, ¿no? A mí lo que me genera inquietud es el tema del consentimiento, es no ponerle una fricción al cliente para poder proveer todos sus datos y no tener que hacer un onboarding explícito con pasos. La experiencia de usuario. Para mí es fundamental. Si no, o sea, hasta que la experiencia de usuario no sea... Mira, todos levantan el micrófono porque es un tema sensible, la A experiencia ver, de usuario. ¿Cómo lo Es ven? el tema central. Es decir, el consentimiento es el trade-off entre la seguridad y la conveniencia, y ahí es donde tenés que empezar a moverte entre los grises para ver dónde lo dejás. Y para mí fue, en lo que es el ingreso de dinero, una de las cosas que quedó ahí incompleta. Que no logró que despegue el producto. Porque se dejó abierto a que cada entidad, en base al modelo de riesgo, las variables o los mecanismos de autenticación que tenía, lo implemente como quiera, y cuando llegamos al mercado, todos, algunos tenían algo más fácil para llegar y dar el consentimiento, y algunos tenían un poco más de fricción. Por ahí pues no tienen herramientas. Para lo que sea Open Finance, uno de los puntos centrales es que todos, para mí sería ideal, que todos tengamos un acuerdo de qué experiencia de consentimiento queremos dar y que sea pareja para todos como parte de la reciprocidad que hay que hacer.
Sí, de todas formas, volviendo a sobre estas mesas, ¿no?, que estamos teniendo a nivel industria para la construcción de esto, se está tomando muy en serio el tema del consentimiento, ¿no? Aprendiendo de otras experiencias como las de transferencias, pero también evolucionando sobre eso, entendiendo que sin resolver esa fricción principal, no hay impacto verdadero, ¿no?, en el acceso al crédito. Ahí hay mucho por construir. Experiencias como Brasil también nos muestran que los sectores a los que más les queremos dar créditos son los menos dispuestos a compartir sus datos por un tema de educación en general o digitalización en general. Entonces, bueno, creo que excede la experiencia. También hay que incluir un factor de awareness y educación más general, ¿no? Sí, no solo que exista la tecnología, sino que Claro, no se solo use la tecnología. No solo que el flujo sea excelente y transparente o invisible, en el mejor de los casos, sino que también haya programas de educación, ¿no?, y conciencia entre actores públicos y privados para educar al usuario justamente en lo que significa ser el dueño de sus propios datos, ¿no? Tener el poder de los datos. Mati. Termino, no quiero aburrir con esto. Justamente esta dinámica que se dio acá, donde hemos identificado un desafío y tenemos distintas visiones o consideramos que hay que tener mucho cuidado con el consentimiento, es lo que nosotros entendemos la clave de este primer pasito. El hecho de haber resuelto a nivel industria y con un regulador que el primer paso era sobre la información en poder de organismos públicos y que el consentimiento se centralice en mi Argentina, resolvió una primera fricción y una primera barrera de acceso o de ingreso al Open Finance. Es importante entender cómo puede escalar a partir de ahí. Creo que va a haber discusiones nuevas, pero con un camino desandado. Entonces, ese primer paso que dimos fue sumamente importante, falta la implementación, falta que se siga avanzando, pero está claro que el consentimiento y la experiencia del usuario en relación con el consentimiento va a ser el principal foco de discusión, donde vamos a tratar de ponernos de acuerdo. Creo que tenemos una visión muy parecida a todos, sencillamente vamos a ver de qué forma lo podemos desarrollar. Es súper interesante lo que dijiste, y por ahí no todo el mundo lo sabe, que es que en las mesas de trabajo del Banco Central, creo que el día 1 que nos sentamos en esas mesas pensamos que nos íbamos a matar. Y no. Fue bastante fácil ponerse de acuerdo a dónde arrancar, fue bastante fácil determinar que vayamos contra mi Argentina y vemos que nos servirá como integrador, hasta el estándar de autenticación, nos pusimos de acuerdo bastante fácil. Me parece que es un punto que por ahí hay que transmitir a la industria, decir, cuando el objetivo está claro, se puede y vamos construyendo. Para cumplir con los tiempos y que no me rete Mariano, que me pidió que cumpla, les hago la pregunta final, general, para cada uno. Si tuvieran que pararse hacia adelante y está implementado Open Finance, está una infraestructura que sirve, que ha cumplido con estos requisitos que han dicho, que es segura, que tiene una buena experiencia de usuario, ¿dónde les gustaría estar en el posicionamiento tanto del crédito como del uso de Open Finance de acá en adelante? ¿Qué les gustaría que el usuario sienta o tenga de acá a 2, 3, 5 años con un Open Finance implementado? Bueno, antes de hablar del usuario, creo que el Open Finance sin una macro estable no nos viene a traer nada, ¿no? Entonces, en 5 años que siga este contexto, ¿no?, donde se ven más brotes verdes en la macroeconomía y habiendo surfeado estos problemas de la micro, que es la realidad que están pasando las familias argentinas hoy, ¿no?, con mucho sobreendeudamiento, incapacidad de repago. Entonces, habiendo resuelto la macro y la micro, en un usuario obviamente empoderado con su historial financiero, ¿no?, en mucho más acceso al crédito, muchas más personas accediendo al crédito para efectivamente destrabar ese progreso tan necesario en los millones de argentinos. Bien. 100%, justamente. Me parece que si algo, igual proyectar en Argentina y en la actualidad de acá a 5 años es muy difícil. 2 años. Te diría que 20 minutos se complican, pero
Dicho eso, si hace 5 años nos planteábamos esto, también era algo medio difícil de ver por el avance de la tecnología y demás. Si hoy me pones en la situación de tener que proyectar de acá 2, 3 años en relación con Open Finance, me parece que la clave para que esto escale es que el usuario se sienta cómodo con cómo se están procesando su información. Porque a partir de eso va a adoptar y a partir de su adopción se va a competir y a partir de la competencia se van a mejorar los productos y va a haber más productos financieros. Entonces me parece que es eso, es la profundidad y la escala, o que se den profundidad y escala de este proyecto que bueno, lo estamos viendo nacer y que ojalá tome la velocidad con la que viene. Me parece que tenemos ejemplos en el mundo donde por falta de sinergias muy buenas ideas no escalaron. Y en otros, a lo mejor por una sobreinversión en infraestructura o en regulación, tampoco. Entonces me parece que si algo bueno tiene Argentina es que venimos un pasito atrás, podemos aprender de esa experiencia y es lo que quizás de acá a 4 o 5 años nos ponga por delante del resto. Algo de lo que ya decían es la explicación al usuario de qué significa administrar sus datos y qué ventajas tiene. Si podemos comunicar bien al usuario y explicarles eso, la opción va a ser positiva y van a ver el beneficio en productos y en mejores tasas de crédito para ellos. Mati, el cierre. Dejanos Yo bien arriba, bien voy- arriba. Voy a contradecir a Mati Filippo. No, creo que estamos todos de acuerdo que el principal quilombo es esto, que no podemos pensar a 5 años. O sea, y creo que la parte buena, la verdad estoy hace bastante tiempo y se ve muy buen laburo de parte de las empresas hacia la demanda. O sea, la verdad que hay mucho acceso al crédito. No es tan difícil sacar un crédito. O sea, en ese aspecto para mí estamos bien. Y creo que estamos muy bien respecto a nuestros pares latinoamericanos. Me parece que el quilombo es de la oferta. El quilombo es que no hay capital, no hay plata. Justamente por esto. O sea, ¿quién va a dar un crédito? ¿Vos darías un crédito a 5 años? No. Entonces, el día que vos quieras dar un crédito a 5 años o las empresas querramos dar un crédito a 5 años, va a ser el momento en donde el crédito... No hay plazos fijos a 5 años. No hay nada a 5 años, no podemos pensar a 5 años. El día que podamos pensar a 5 años me parece que vamos a ver un crédito que empiece a reflejar un país que piensa a 5 años. Muchísimas gracias, chicos. Les pido un fuerte aplauso.